Sí, esto comienza mientras yo le pregunto a Abel Pose si me da una mano para mejorar o intentar mejorar mi pronunciación de Nietzsche. Él dice que así más o menos va bien, pero bueno. Está bien del todo. La idea es un hermoso libro, Verdad y Tragedia, y entre Abel Pose, Susana Barbosa, Silvio Maresca y Fermín Febre, y yo que un poco voy a ayudar, ver hasta dónde este medio mágico de comunicación, que es la televisión, soporta el intento de hablar de un libro de filosofía. Susana, ¿para vos lo soporta o no nos soporta a nosotros el intento? Lo soporta y bastante. Respecto de, no sé, pensar un poco en la actualidad de Nietzsche, nadie duda que hoy Nietzsche se lee más que Collingwood, por ejemplo, lo cual no significa que haya sido menos genial Collingwood. Pero bueno, pienso que tiene actualidad y que soporta esta actualidad el transmitirse por este medio. Cuando uno piensa en Nietzsche, Silvio piensa o imagina un pensamiento desgarrado, una cosa donde el hombre al confrontar con esa lectura se enfrenta a la tragedia. ¿Esto es así o está recibido así por nosotros? No, es así, porque Nietzsche creo que es uno de los primeros que advierte sobre finales del siglo XIX que todo un andamiaje, no solamente conceptual, todo un andamiaje de valores, todo un estilo de vida que con variantes duró cerca de 2000 años, se derrumba y se derrumba definitivamente, digamos, ¿no? Y creo que eso, bueno, él decía, mi pensamiento va a ser entendido en los próximos 200 años, recién pasaron 100. Pero creo que lo que estamos experimentando está bastante más cerca del discurso de Nietzsche de lo que estaba en verdad su propia época, ¿no? No, a mí me parece, y no por ser un fanático de Nietzsche, ni por este libro en particular, pero digamos, me parece que el pensamiento de Nietzsche es uno de los pocos marcos conceptuales desde los cuales se puede entender algo de lo que pasa hoy, porque el gran problema que tenemos hoy es la falta de marco conceptual para entender lo que pasa. No es el mero hecho de no entender lo que pasa, sino no saber siquiera desde dónde entenderlo. Y creo que con su teoría del nihilismo, con su teoría de la muerte de Dios, con su teoría de la voluntad de poder, con su teoría del superhombre incluso, Nietzsche nos da un marco. Entonces, Nietzsche no es más el destructor de un marco conceptual que el constructor de la alternativa de ese marco. Nietzsche es una aventura, como dice Maresca con mucha exactitud, es el hombre decisivo, porque es donde alrededor de él gira el pivote de la historia de la filosofía de Occidente. Es una gran desilusión, es un lenguaje poético maravilloso, filosófico, que se levanta contra el pasado filosófico del camino equivocado y que nos propone de una forma abierta, inédita, fragmentaria, que es verdaderamente un vendaval fascinante. La lectura de Nietzsche es un vendaval de ideas, de contradicciones a veces. Nos propone lo que usted sugiere, la idea de que tenemos que abrir un camino nuevo, un pensar nuevo y un estilo del pensar absolutamente nuevo. Y aquí creo que se centra la importancia capital de Nietzsche. Este hombre que no quiso crear escuelas, que se burló de las grandes corrientes filosóficas, finalmente es el que persiste, porque es el gran renovador secreto de todas las culturas de Occidente. Así como vemos cierta agonía en el pensamiento psicoanalista, como vimos el problema de los socialismos doctrinarios y las ortodoxias socialistas, y como vemos ahora la crisis del neocapitalismo, todo esto está en Nietzsche, de alguna manera. ¿Y qué tiene que ver esta pasión por Nietzsche por tu amor de crítico de arte? En primer término, querría recordar que Nietzsche dice que el testimonio del pensador o del filósofo es su vida, no dice de su obra o su pensamiento, dice su vida. Y esto creo que da la pauta de lo vivo que está el pensamiento de Nietzsche, que nos llega a nosotros tan vivo y que él de alguna manera pagó tributo con su vida, porque su ingreso en la locura, los últimos 11 años de su vida, creo que son verdadero testimonio de hasta dónde llegó ofrendando su vida por su pensamiento.
O sea, su compromiso es tal que en ese compromiso pierde el equilibrio de su pensamiento. Bueno, creo que es un elemento que confluye en la situación, digamos, de su salud mental. Sí, yo quisiera tomar quizá, a propósito del libro que acabamos de publicar, este libro en realidad nació, Verdad y Tragedia, nació de una investigación que con un grupo hicimos originalmente para CONICET, centrándonos en el tema de la verdad en la obra del joven Nietzsche, digamos, y trabajando sobre todo alrededor de un texto, aunque muchos otros también, pero que se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, un texto de 1873. Quisiera detener un momento en ese punto, porque Nietzsche descubre que lo que siempre se ha pensado como verdad, en realidad no es sino una ficción, que en realidad el hombre no está hecho para decir la verdad, es decir, que si hablamos, esto más que ser testimonio de la posibilidad de decir la verdad, es testimonio de la imposibilidad de estar en la verdad. Hablamos porque no podemos estar en la verdad, digamos. Hablamos porque no podemos sino errar. Quería recordarte. Ahora, digo, esto no es todo, porque hay otra dimensión de la verdad en Nietzsche. Es decir, con él se cierra una vieja verdad que pretendía ser una adecuación del lenguaje a la realidad, y se abre otra verdad, esa verdad trágica, esa verdad que es abismo, esa verdad que es, digamos, horror, y que puede ser de alguna manera comunicada, pero no ya a través del lenguaje conceptual, sino solo a través del arte. Ahora, el punto va a esto. Hoy, todavía, nuestros medios de comunicación siguen preguntándose si tal o cual testimonio es verdad o mentira en el sentido tradicional. Digo, nuestros medios de comunicación todavía no han advertido. Son prehispánicos. Claro, la conceptualidad, digamos, entre comillas, que guía estos medios, todavía no ha advertido que desde hace 100 años el problema de la verdad pasa por otro lado, absolutamente por otro lado. Y ese lado es inquietante, ¿cierto? Tiene que ver con el horror, tiene que ver con el abismo, tiene que ver con lo indecible, pero que sin embargo tiene posibilidades de expresarse. Pero no allí donde se busca esa expresión, en la mera adecuación a los hechos. Ibas a decir algo. Perdóname, Fermín, pero quería completar la idea, ¿no? Yo quería decir que Nietzsche dice que el arte es más verdadero que la verdad. Por eso de alguna manera estoy respondiéndole a Julio, a la pregunta anterior que le dejé sin respuesta a Julio. Y también dice por ahí de que la verdad, si es negra, es mejor desconocerla. O sea, lo que es interesante para mí en el libro de Mareschi, su Barbosa y los colaboradores que han... lo que es interesante es que han hecho una precisión de un nivel técnico extraordinario y que han tomado textos que no se conocen del Nietzsche joven, donde ya se sugiere una serie de elementos que van a ser uno de los libros claves de Nietzsche, es el primero, Aurora y El origen de la tragedia. Los libros juveniles de Nietzsche van a marcar lo que él después, con un lenguaje fragmentario, maravilloso, y sobre todo el lenguaje final, que es un lenguaje no organizado en libros, va a rescatar este sentido de crítica al mundo, de voluntad poética. Lo que es importante, yo soy escritor, para mí lo que es importante de Nietzsche es este hecho de que su lenguaje tenga esa frescura, como dijo Fabre, absoluta. Se lo lee como se lee a un poeta que se abre en cualquier página y nos dice algo. Hay una fascinación en el lenguaje de Nietzsche y una fascinación de su verdad personal en todo esto, cómo se jugó en todo esto, ¿no? Sí, pero a propósito de lo que dice acá el doctor, una cosa, y yo retomo el tema de la actualidad y lo diferencio de la actualización, y veo que el desencanto de la intelectualidad frente a la verdad académica, esa que viene en pastillas y fórmulas, y frente a esa verdad y su falta de eficacia para lo cotidiano, hace al académico recurrir a un autor que ha sido ignorado por la tradición filosófica académica y hace que se apropie tan desaforada y compulsivamente que quizás lo haga perder ese aura que tiene el discurso en su pristinidad, ¿no? Por eso estoy en contra de una actualización, ¿no?, de Nietzsche, donde Nietzsche dijo todo, pensó todo, y ahora sí se lo reconsidera desde el punto de vista justo, que es la historia que él critica, ¿no?, esa historia justiciera que atribuye valor moral. Esa reivindicación compulsiva, bueno,
dejaría a Nietzsche, lo haría perder su pristinidad. O sea, si ¿no? lo sacás Una del cosa- lugar de cuestionador, Claro. lo pones en un lugar que no es el de él. Tal cual, si lo fuerzo y me lo apropio desaforadamente, legitimándolo e introduciéndolo en lo académico, porque es sabido que recién ahora, a fin de siglo, con esta voluntad milenarista que tenemos, bueno, nos apropiamos del discurso de Nietzsche, lo hacemos perder esa aura, esa pristinidad de la que él hablaba, ¿no? Esa Eso que está apertura debajo. poética. Vos decías lo de crítico. En realidad yo creo que Nietzsche no fue fundamentalmente un crítico, a pesar de... Cuestionador, dije yo, ¿no? O cuestionador. Yo vuelvo a lo que decía al principio, creo que él experimenta el hundimiento de un mundo, ¿no? De un mundo histórico-cultural, porque esto es lo que es propiamente un mundo. Padece eso y quizá también la locura se puede explicar un poco desde allí, aunque también puede haber tenido causa orgánica, esto todavía no está enteramente descifrado, no importa. Pero él, al advertir esto, centra este hundimiento en el hundimiento de la moral judeocristiana. Esto hay que decirlo, digamos. Esta moral se hunde en el sentido de que deja de ser vinculante. Es el gran cuestionador de la moral hoy vigente. Es el que hace la experiencia del No hundimiento. vigente. Claro, La porque ahí está el nostálgica, La problema. moral no, Porque ahí de está lo el que ya problema. fue. La ética que no se Pero vos pierde. fíjate, cuando los valores se hunden, cuando ciertos valores se devalúan, y una moral siempre está sostenida en valores, esto es irreversible e irreparable. Hoy, digamos, naturalmente, estamos viviendo en un mundo donde las actitudes, donde las conductas, ya poco tienen que ver con aquellos valores que sin embargo aún se siguen invocando. Nuestros intelectuales, que serían los que tendrían que tener, y no solamente los argentinos, que tendrían que tener, digamos así, lucidez respecto de esta situación y, continuando en la senda de Nietzsche, mostrar que esa moral ya no puede ser vinculante, y por eso las conductas difieren tanto de los valores que se invocan, se han refugiado en un moralismo casi victoriano, porque cuando uno escucha hoy a nuestros intelectuales, escucha una especie Todos de moralistas. renacimiento de la moralina, digamos, ¿no? Porque en Bueno, esto es otro Argentina, punto que a mí La particularmente... hipercrítica, Fernando. Yo quiero recordar el también- el lugar de los intelectuales es quizás el más retrógrado de los lugares Sí. de la sociedad. Y se disocian de la sociedad. Son más Se retrógrados que los disocian de las bruscos, formas ¿no? políticas, no Sí, comprenden totalmente. nada, son hipercríticos. Una suerte de torre de Tienen una marfil. jactancia, la Yo jactancia creo del que ahí está intelectual el tema, argentino es la es soberbia. terrible. Lo que lo mata es la soberbia. Hay una soberbia, pero además es una soberbia que los separa, no pasa en otras partes donde un novelista argentino no vaya al asado, por ejemplo, porque él se considera infinitamente superior a la sociedad de escritores, por ejemplo. Se considera infinitamente superior a la sociedad política. El intelectual argentino se va disociando y se va encastillando y se va aislando en una enfermedad muy particular. Los cientistas muy políticos terrible. argentinos desprecian la política. Pero claro, es como un personaje romántico del siglo XIX, el intelectual argentino. Vive con una pasión moralizante todo lo que toca, todo está mal. Es una tía Porque gorda. hoy día se habla de Menem como si fuera el general Videla. Yo vengo del exterior, lo puedo decir con la libertad. Yo sé que no se cita Menem en las televisiones hoy día, porque hemos llegado a tal punto de idiotez. Pero en Argentina se puede hablar mal de un presidente de un gobierno democrático igual que de un dictador, porque se crea eso y los intelectuales no escapan para nada. Son los primeros escandalizados de todo y lo que dice Maresca me parece maravilloso y novedoso, que sean los fundadores de una nueva moralina, ¿no? Creo que eso es terrible porque hay una moralina del intelectual en Argentina que es pavorosa. Son las tías gordas La de esta jactancia sociedad de la decadente. ética, la jactancia de la ética, viven encastillados en una ética como juicio, el juez eterno de la realidad y que nunca se compromete con la realidad. Esto es lo más grave de todo, porque yo acepto que el intelectual no se comprometa y nos dé su obra y nada más. Pero si encima de eso se pone en el Tribunal Supremo de la moral de una nación, es atroz. Octavio Paz defendió el partido único en México durante décadas, Claro. siendo uno de los intelectuales de, Claro. ¿no? Yo quisiera decir algo de Nietzsche que me parece que es un homenaje justiciero a ese episodio que señaló Maresca. Él se revela en un momento con esa fuerza que puede tener Rimbaud y que viene también de los místicos contra ese enclaustramiento del judeo-cristianismo en formas que ya no vigen. Entonces él no mata a Dios porque no exista más el Dios
que gobernó el mundo, que orientó al mundo, sino que la muerte de Dios en él es en el fondo una nostalgia, es la nostalgia de un nuevo nacimiento, de una epifanía. Y yo creo que hay que decirlo, porque en Argentina popularmente se señaló las grandes frases de Nietzsche, la voluntad de poder que no es lo que cree la gente, la muerte de Dios que no es lo que cree la gente. El Nietzsche en el fondo es el gran viraje, pero no es un viraje de destrucción, es un viraje de gigantesca apertura, de invitación a la creatividad en todos los órdenes. O sea, nada más vital que ese cuestionamiento. Nada más, y menos de la idea de que él fue el gran ateo, como se le presentaba acá en los años 20, el asesino de Dios, no, para nada. Él lo que dice que el Dios falso, el Dios que incluso es falso para un cristiano, ese cristiano que protesta de ese Cristo que no es el Cristo que anhela el corazón de un cristiano. En eso está, por ese lado anda. Es una nostalgia de creatividad y una nostalgia en el fondo. Fermín. Por otra parte, el superhombre o el ultrahombre es el hombre creador de valores. Porque Nietzsche no se queda con un testimonio negativo o crítico. Eso es que parece muy importante, que apunta hacia, verdaderamente, ese hombre es el que es capaz de crear los valores nuevos, que van a sustituir a aquellos otros que están perimidos. Y quería recordar un concepto de Walter Benjamin, que ya en los años 20 dice que, para describir la situación contemporánea, que las vivencias exceden las creencias, sin constituir nuevas. Y creo que eso es un poco el estado de situación. Cuando Silvio hablaba antes de esta no formulación, para referirse a la situación actual, de un marco de creencias. Hemos perdido, digamos, un sistema de creencias. Cuando yo te decía que no, cuando decía las que permanecen vigentes, han perdido su vigencia y no hemos construido o elaborado un marco nuevo de creencias. Creo que esta es la situación que define un momento muy parecido al que pudo haber vivido Nietzsche. Pero la religión, A fin de siglo. nuestra religión, está parada frente a él como frente a un ateo, un blasfemo. No Digamos, tanto, no porque el año tanto. Ahora pasado, coincido con el año Pedro, pasado no. hubo... Debe tener curas amigos distintos de los míos. Pero Mira, yo fui invitado a participar y no pude ir. El año pasado hubo un día en que la Comisión Arquidiocesana de Cultura hizo un homenaje a Nietzsche, Es muy raro, ¿no? con la cual guardé la invitación donde yo estaba invitado para participar allí, porque me pareció un hecho destacable, verdaderamente destacable, y escribí algo en criterio sobre ese hecho. Bueno, hubo filósofos franceses que tomaron a Nietzsche, De cualquier manera, digamos, Nietzsche... católicos, perdón. digamos, no era ateo, a pesar de que a veces dice Zaratustra era ateo un poco desafiantemente, porque, como explica bien en la genealogía de la moral, el ateísmo cientificista, digamos, es, dice él, todavía parte del viejo panorama, porque todavía cree en la verdad, en esa verdad como adecuación que mencionamos antes, ¿no? Pero yo creo que, tomando un poco lo que decía tanto Abel como Fermín recién, yo creo que Nietzsche ve también, y ahí está la parte positiva, que es lo que hay que rescatar de su pensamiento, más que como crítico o cuestionador, lo que él vislumbra en ese derrumbe, que padece el derrumbe, pero vislumbra en ese desierto que se viene, en ese nihilismo, nihilismo quiere decir devaluación de todos los valores tradicionales, vislumbra la posibilidad de una afirmación de la vida, de una nueva afirmación de la Esto vida, es de una fundamental. nueva y rotunda afirmación Por otra de la vida. parte, Ahora, digo, una cosita más nada más. La gran pregunta hoy es, ¿por dónde pasa esa afirmación de la vida? Y pensado o intentado pensar de modo no moralizante. ¿Pasará por un Soros? No, lo pregunto, en serio lo pregunto. ¿Pasará por, digamos así, las organizaciones populares que intentan defender sus derechos avasallados? ¿Pasará por, qué sé yo, por el arte contemporáneo? ¿Por dónde pasa hoy la afirmación de la vida? Es una pregunta para mí abierta, digamos, ¿no? estamos quitando la palabra a la única mujer presente, Susana. Lo retomo, no sé por dónde pasa. La verdad no pasa seguro por Por la Soros no filosofía académica no pasa. La filosofía académica. Por la intelectualidad. Pobre argentina Nietzsche, que termina en lo que huyó. No, claro, Él huyó de justamente eso. lo matan. Después tenemos que hablar un poco de la vida compulsiva. de él. Pero a propósito de lo que decía Silvio, porque no critica los valores mismos, no critica el valor mismo ni la verdad misma. En todo caso critica el sujeto que valora, el valer de los valores, la valoración atribuible
a eso que, bueno, constituye, ¿no?, las tablas de la ley o lo vigente o lo que legitima la vida en comunidad. Y la hipótesis fundamental de verdad y mentira, que es el artículo sobre el cual giró todo el libro, es, bueno, no sirve un fundamento moral de la verdad. Hay que buscar algo, porque en realidad la verdad no se persigue por ella misma, sino que se persigue por los efectos que socialmente tenga el mentir. Entonces busquemos extramoralmente un fundamento, lo cual me parece genial y sigue sin respuesta, por eso se lo sigue leyendo todavía más Ahí que a está. Collingwood. En este momento Nietzsche, por ejemplo, es estudiado en toda Francia, en toda Alemania de nuevo, a través de Heidegger de nuevo. O sea, que la centralidad de Nietzsche responde a esto, que es el pivote, como yo dije al principio, como usted dice, que cambia en un determinamiento. No quiere, él no pretende destruir, él pretende invitar a una nueva construcción, lo que él llamaba la transmutación de todos los valores, Claro. por ejemplo, es El desenmascarar esa idea de verdad alienada, de verdad falsa, si se puede decir esta contradicción. Estábamos hartos y agobiados en la verdad Vos falsa. propusiste charlar sobre su vida Sí, y Fermín planteaba que el compromiso para él era la vida más que el escrito, El pensamiento, la obra. más que el pensamiento. El compromiso era con lo ¿cuáles son los elementos característicos de su vida que enriquezcan? el coraje maravilloso, y los filósofos lo pueden decir, para separarse de esa gran casa que te protege, que es el orden académico, Exacto. que es una comodidad del filósofo. Saber que citando a Platón y después a este otro y este otro, estás como en una casa de Es la seguridad. burocracia del Él pensamiento. se lanza agarrado de la noción, prefiere a la filosofía, prefiere el pensar. Y a la prosa prefiere la poética. Estos dos riesgos los asume en una época que era imposible hacerlo. Se queda solo, se va de la universidad, la pasa mal, se constituye en editor de sus propios libros hasta que hay alguien que se ocupará de ser su editor, pero él organiza su vida con una pequeña pensión para estar en pequeños hoteles de todo el mundo europeo, escribiendo y siguiendo el hilo de su pensamiento. A mí me parece admirable, es una pasión poética, filosófica, y la idea central y terrible de la soledad de este hombre es que él sabía que estaba modificando el mundo, y nadie lo creía. Él escribía cartas a George Brandes, o 2 o 3 corresponsales que lo respetaban y que eran hombres notables, y todo el mundo académico lo despreciaba como un loco. Esta es la situación de Nietzsche. No lo en el consideraban país de la serio. filosofía. En el país que No se reseñaban sus libros en los periódicos. Nada, Por eso se editaba pone sus libros y los tan pasaba. contento, de cierto modo, cuando este profesor danés empieza, George Brandes. empieza Yo creo a que él hacer su eligió- Tiene un solo amigo, Eli Burkhardt, que era un hombre muy importante. Jacob Burkhardt era un gran historiador. claro. Estos dos talentos se dan cuenta que este hombre, que parecía un loco marginal, era un genio. Y yo creo que él eligió vivir a la intemperie, es decir, abandonar el mundo de las esencias, esa gran arquitectura del pensamiento y de la cultura, tan protectora, de creer en las esencias. Pero luego de la muerte de Dios, solo en la intemperie, creo que lo dice Heidegger, esto por ahí basándose en Rilke, solo en la intemperie hay cobijo. Claro. Luego Solo de la muerte de qué Dios. lindo. de verdad. Eso es muy poético, muy lindo y muy verdadero. Porque ahí está el tema. Yo creo que también la El vida que de salta Nietzsche al es intemperie. significativa en este sentido. Si Dios ha muerto, esto quiere decir, si todos los viejos valores ya no son vinculantes, se han devaluado, están, pero no vinculan. Si Dios ha muerto, entonces es necesaria una nueva experiencia de vida. Pero esto ya no se puede hacer colectivamente, o no solo, ni principalmente. Hay que experimentar, hay que buscar caminos. Creo que Nietzsche a su manera hizo eso, hay que hacer experiencias. La mayor parte de ellas van a ser caminos, sendas perdidas, como dice Heidegger, caminos que no conducen a ninguna parte. Alguno prosperará, pero tenemos que experimentar. Ahora yo quiero volver a ese punto, porque estoy loco con esa cuestión. ¿Quién obstaculiza esto en el mundo del pensamiento? El moralismo de los intelectuales. Claro. El intelectual además es una figura perimida, porque si la modernidad terminó, y creo que terminó, Sí. no lo dice solo Nietzsche o no lo muestra solo Nietzsche, el intelectual también terminó, porque el intelectual es hijo de la Revolución Francesa. El intelectual Es hijo de la modernidad, es la hijo de la noción de modernidad. intelectual. Por Ah, eso pero yo hablé el- del romanticismo del intelectual argentino vinculante y vinculado al siglo XIX. Me parece que la diferencia entre el intelectual y el pensador es enorme, Ay, porque sí. el intelectual es el burócrata Claro. y el pensador es aquel Es el que... creador. Es el administrador, el intelectual. El ¿no? intelectual es el administrador, es el docente de algo que no sabemos. Es la cómo, gran ¿no? tentación, como dijo Fabre, de protegerse en el gran palacio de lo académico, de lo establecido, y pensar con andariveles.
En cambio están estos hombres que rompen todo, se lanzan a una aventura por la cual dejan la vida en ellos. Así que la vida personal, o sea, los pasos de Nietzsche por el mundo son fascinantes. Esas estadías en Niza, en Venecia, Italia. sobre todo Italia, en pequeños hoteles, siguiendo con sus cuadernos, persiguiendo una idea por días y días. Caminando kilómetros por La día, porque visión de caminaba Sils tanto. María, la visión de Sils María, cuando él camina por la montaña y tiene la visión del eterno retorno, que comprende por primera vez el sentido del tiempo retornante, la no linealidad del tiempo. Esa es una aventura maravillosa de creatividad, de poeta lanzado, jugado, y que va a dar su vida, y que sabe además de su grandeza, y que esa grandeza no tiene eco en nadie, ni siquiera el editor. ¿Cuál es el comienzo de la recuperación del pensamiento de Nietzsche? 1910 más o menos. Por ahí. 20 Lo que pasa años es que después de su muerte. hubo muchas lecturas. Hay un libro muy lindo ahora, de Nolte, el historiador alemán, que también ha escrito un libro importantísimo sobre la Segunda Guerra Mundial, que se está leyendo mucho, que se llama Nietzsche y el nietzscheísmo. Y él cuenta la influencia de Nietzsche hasta el año 25, más o menos, en ese libro, ¿no? Está publicado en Alianza también. Es notable, porque influyó, en las primeras etapas influyó en el anarquismo muchísimo, por ejemplo, Claro. incluso en muchos pensadores socialistas, cosa que después medio se desfiguró, se ocultó por el emparentamiento que hubo entre nacionalsocialismo y algunas de las ideas de Nietzsche, ¿no? Y después, bueno, Y su hermana. y su hermana. El hermano Y lo después- decía un poco hacia una interpretación peligrosa política, pero la hermana, hay que reconocer, Sí, que bueno. también difundió y conservó Y sí, los libros. sí, Porque ayuda a hubieran rematar. tirado todo si no era para Sí, la hermana. Yo sí. quiero hacerle justicia. Sí, yo Porque la idea que hubo al principio es que la hermana era un ser perverso que organizaba hasta ediciones propias, pero no, la hermana conservó fundamentalmente. Basta leer lo que dice Heidegger haciéndole justicia a la edición de Derville sur Majo, o sea, La voluntad de poder, donde en el fondo, si no hubiera sido por la hermana, está bien que estaba organizado de una forma, pero los fragmentos están conservados. A mí me Sí, interesa hubo- también esta pluralidad de lecturas, ¿no? Tal cantidad de lecturas tan disímiles indica la riqueza de su pensamiento y su vigencia, ¿no? Que en general los grandes hombres son aquellos que plantean lecturas contradictorias de su vida y de su obra. Hay una La lectura riqueza es tan cristiana. grande que da lugar a interpretaciones tan diversas. Fabre, hay una lectura cristiana, una literatura fascista, la gran difusión anarquista en el sentido de que tomaban las palabras literales, la muerte de Dios, la voluntad de Claro, poder. claro. Pero en fin, en esa inocencia anarquista también hubo una difusión cultural importantísima. La traducción filosófica que hace de él Heidegger. Claro, maravilloso. La interpretación. claro, Heidegger eso- de cierto modo lo emprolija. Lo Nadie lo transforma en una puede especie de prolijar. filósofo. Pero le abre la puerta de la historia de la metafísica. No hay que negarle, Maresca, la libertad del poeta, que él no quiso renunciar nunca. Yo creo que hubo un momento en que él podía haber organizado su pensamiento si se lo proponía. Pero él sabía o intuyó, como genio que era, que la libertad del poeta lo iba a llevar a una confusión final, pero que era necesaria. De todos modos utiliza un lenguaje Y- poético es- y profético. Es rigurosamente así como decís, pues Jans, que escribió la biografía La biografía importante, de Jung, está muy buena. él dice allí que él renunció en los últimos días de lucidez, renunció a A escribir organizar. esa obra sistemática que había proyectado durante toda Siempre su vida. llevaba el plan, Renunció. llevaba 4 o 5 hojas con el plan de la obra, donde la voluntad de poder iba a ser el centro, digamos. Susana, ¿cuál era la relación de él con la religión y cómo va variando esa relación? Bueno, es muy compleja y retomando el tema de Silvio, la recepción, que es lo que estuvimos hablando hasta recién, la recepción es compleja. Así como hay una recepción católica y hay una recepción, o sea, hay muchos Nietzsche, como ha dicho un filósofo argentino, Nietzsche tiene muchos oficios y ninguno se le puede negar. Ahora yo quiero destacar, por ejemplo, que debajo de, él mencionó a Benjamin, Fermín Fabre mencionó a Benjamin, debajo de esta escuela importante que fueron los pensadores de la escuela de Frankfurt, late en teoría tradicional y teoría crítica, late en eclipse de la razón, en las obras importantes y en las ideas más importantes, late Nietzsche, late las ideas de Sin ninguna Nietzsche. duda. Cosa que mal que le pese a los materialistas históricos, bueno, hay debajo un trasfondo muy nietzscheano, ¿no? Con respecto al tema de la religión, es compleja, ya digo, no fue el tema nuestro,
pero y pienso que Silvio se puede despedir mejor. No, no es que me puedes pedir mejor, pero lo que pasa Porque es que es menos religioso. en esta primera etapa de su pensamiento no aparece todavía, digamos, en primer plano el tema del cristianismo. No aparece todavía en primer plano, está ahí larvadamente, ¿no? La crítica, digamos, o la experiencia de derrumbe del cristianismo es un poco posterior. Sin duda Ahora, juega mucho. Perdóname, Fermín, una cosita más. Justamente por esta, no para, además, quiénes seríamos para eso, pero no para impedir esta pluralidad de interpretaciones que se va a seguir dando, digamos. Ahí hubo hitos, por lo menos desde el punto de vista de la historia de la filosofía, fundamentales, como la interpretación de Heidegger, que ya se mencionó, y luego la de Deleuze, Foucault. Bueno, todo esto fue muy importante, fueron hitos, ¿no? Pero entonces, no para inhibir la pluralidad de interpretaciones, pero sí para fijar algunas cuestiones en Nietzsche, es que emprendimos esta investigación centrados en el tema de la verdad, y la vamos a seguir durante toda la obra de él. Porque una cosa es que haya pluralidad de interpretaciones, que está muy bien y va a seguir habiendo. Otra cosa es el macaneo, digamos, ¿no? Y creo que ha llegado el momento también de algunos temas centrales en la obra de Nietzsche, de fijarlos, aunque sea partiendo de cierta escolaridad. Nosotros como grupo de investigación lo primero que hicimos fue buscar en el tomo 1 de las obras completas en alemán todas las veces que aparecía la palabra verdad. Eso es lo primero que hicimos, digamos, y después, bueno, fuimos leyendo párrafo por párrafo y tratando de acotar distintos aspectos del tema, ¿no? Creo que no logramos abarcarlo totalmente, esto sería imposible, pero por lo menos sí fijar algunas referencias. Creo que este trabajo hay que hacerlo con Nietzsche, sin caer en un academicismo esterilizante, pero por lo menos marcarle ciertos márgenes a la interpretación, digamos, ¿no? Hasta ahora es una gran invitación a pensar, ¿no? Este libro. Sí, y este libro y todo lo que en torno a Nietzsche, ¿no? Es una gran invitación a pensar, y es una gran invitación, Nietzsche, al poeta y al escritor, porque Nietzsche en el fondo sigue siendo el que unifica como un presocrático el criterio del pensamiento abstracto con la aplicación poética y el lenguaje poético. Esto de Nietzsche es revolucionario y sigue siendo el gran impulsor, porque nos sigue abriendo puertas a medida que lo leemos y nos invita a solucionar y a fundar. Nietzsche destruyó lo que estaba mal fundado, nada más, invita a la fundación. Ahora, de aquí proviene la extraordinaria actualidad de que en este momento en la filosofía francesa no se podía explicar en este siglo sin Nietzsche, ¿no es cierto? Y qué decir de Heidegger. Esta actualidad renovada es porque él mismo es un río en renovación que no está muerto. Es peligroso que los filósofos maten a Nietzsche, y sería peligroso que los poetas se lo roben a Nietzsche, ¿no? Hay que dejarlo porque Claro. es el gran fecundador del pensamiento moderno, y todavía no está terminada su misión de incitación, que es más importante a veces que la misión de asertividad del filósofo. Decir esto es mejor, invito a que usted piense cómo son las cosas. Esta fuerza de Nietzsche es una fuerza de sugerencia, que es una fuerza carismática, que hace que un chico de 17 años compre a Nietzsche y lo devore en una noche, comprado en la librería Perlado en la calle Corrientes, y que un filósofo de 60 años vuelva a Nietzsche y quiera seguir pensando. Susana, este tiempo de la tarea, ¿te cambió tu relación con Nietzsche? Sí, y también aprendí tan bien la lección que también lo cambié a él. En el sentido de que un poco para salir de la vulgaridad que implica hacer una interpretación de Nietzsche solamente dentro de lo que es la historia de la filosofía académica, extrafilosóficamente yo encontré, por ejemplo, una gran influencia sobre Weber, sobre incluso la sociología de la dominación, sobre los tipos ideales y sobre el personalismo francés, sobre Mounier, Renouvier, y que se publica su Ucronía en 1876, y nosotros hemos investigado las intempestivas que se escriben entre el 73 y el 76. Y bueno, una noción tan importante como Ucronía, o qué es lo que hubiera pasado en ese punto de bifurcación si la historia hubiera tomado otro carril, es importantísimo. Es importantísimo para hacer un estudio de la historia y introducir los juicios contrafácticos, ¿no? Es peligroso también, pero es importante porque
la publicación es casi concomitante y en unos fragmentos que no estábamos nosotros habilitados por Silvio para estudiarlos. Silvio habilita. Claro, habilita. habilitaba como director de del equipo. investigación. Abre y cierra Nosotros con los puertas. El filólogos. idiota de Silvio. Nosotros los filólogos se llama, bueno, ahí concretamente dice, nadie piensa en qué es lo que hubiera pasado si, y eso es lo más importante, porque a eso es justamente lo contrario de divinizar la necesidad. Claro, eso es anti-hegeliano, ¿no? Por naturaleza. Siempre Nietzsche piensa en que las Y eso cosas es la podrían haber sido de ucronía, otra manera, eso ¿no? es la ucronía. Claro, pero también hoy puede ser de otra manera, pero también a veces cuando uno escucha hoy discursos muy deterministas y pesimistas acerca de hacia dónde va el mundo, en cualquier punto es posible un viraje, siempre, digamos, ¿no? Como en cualquier momento de la historia ha sido posible y será posible el superhombre, entendiendo por superhombre o ultrahombre o sobrehombre, bueno, el Liber alemán no es fácil de traducir al castellano. En cualquier momento de la historia es posible esa afirmación de la vida, no hacen falta condiciones de ninguna naturaleza. Ahora, No. Silvio, él habla del superhombre, ¿no? Y este hombre es una desdicha increíble, porque se enamora de una mujer que fue muy cruel y que los feministas adoran. Y yo tengo una gran reserva Adoran porque frente fue a la cruel. adoración de Lobo Andrea Salomé, esta Claro. señora que lo rechaza a Nietzsche, y que él se enamora de ella en Italia, cuando es muy chica ella, y tiene un amor extraordinario y no lo sabe manejar. Comete un error increíble a través de la hermana, le manda un mensaje y se rompe la posibilidad de su gran amor. Eres O sea, ingenuo. este hombre, que era un genio, Ingenuo en esa y relación. por eso era un genio ingenuo que en un momento decisivo de su vida opera mal. ¿Por qué las feministas adoran? La ese adoran legado porque tuyo? el Lobo Andrea Salomé trató mal a los hombres y a mí me parece muy mal eso. Adoró al poeta, que es el niño adolescente y bastante perverso que era Rilke, de los que le tocó. Respetó a Freud, porque esta mujer es increíble. Sí, sí, porque es en pocos años ser amante de Rilke, novia de Nietzsche y bueno, la Parecida a gran Frida Kahlo, referente ¿no? amorosa o filosófica de Freud, es bastante para una señora. Bueno, esta mujer es extraordinaria, piensen nomás esas tres figuras que convergen hacia ella. Y Nietzsche es el que pierde de los Perdón, tres. pero ellos fueron ellos porque ella pasó por sus vidas. Sí, no quiero negarlo. Ah, ¿no? bueno, entonces ya es. En el caso de Nietzsche me reservo la opinión, no creo eso. Y por ejemplo, en el caso de Rilke, era Rilke el dominador, por su talento increíble, la fascinaba a Lobo Andrea. Así es muy raro en qué medida el poder es erotismo en la relación de inteligencia y capacidad personal, en el caso de estos genios, es erotismo o no. Por ejemplo, la víctima total de Lobo Andrea, y yo creo que vos lo sabés, era el pobre Andreas, que era el marido, quien tenía prohibido tener relaciones sexuales con ella. Así que esto ya implica qué personaje se trata Lobo Andrea. Se casa y el día que se casa dice, sí señor, lo trataba de usted, pero mire Andreas, de sexo nada, le dicen. Era un personaje muy notable, bellísima, inteligentísima, fue discípula respetada por Freud, fue interlocutora. Rilke le manda del castillo de Musot, cuando termina de pasar a mano las elegías, le hace esa noche una copia y se lo manda, porque era gran interlocutora. Y bueno, Freud, pero Nietzsche es el que ella vio que era alguien que se escapaba de todos los órdenes. A los tres Yo creo son que ella le temió a llamativamente, Nietzsche, ¿eh? y esta historia es muy, muy linda. Hubo una película donde hablan de esto bastante, acercando a los tres personajes. ¿Dónde te enganchas vos con Nietzsche? ¿Cuál es Yo le iba a hacer la misma tu pregunta. enganche? Yo le iba a preguntar algo muy parecido. Con respecto al arte, porque yo creo que el proceso del arte del siglo XX, no digo modernidad porque la modernidad es un proceso de varios siglos, entonces nos tendríamos que precisar con mucha exactitud a qué nos estamos refiriendo. Pero yo diría que en el proceso del arte del siglo XX y del arte contemporáneo a nosotros, hay una gran pérdida de esencialidades. La esencialidad arte ha desaparecido. Y a mí me engancha sobre todo el pensamiento de Nietzsche con relación a ese tema, porque me ilumina enormemente todo el proceso artístico contemporáneo. Y en mis clases permanentemente, mis alumnos pueden decirlo, lo uso constantemente a Nietzsche. Tengo un archivo, digamos, de referencias que me son muy útiles para comprender la situación del arte del siglo XX. Ahí me parece el vínculo vital con Nietzsche. ¿Y vos sabés desde dónde te enganchás? Bueno, Nietzsche era
en los años de este Buenos Aires increíble, donde cada café era una universidad. Claro. Cuando tenía 15 años yo escuchaba a Nietzsche porque era una invitación a la rebeldía. Y yo me daba cuenta que era una invitación a la rebeldía para el filósofo, para el poeta, para el novelista en ciernes. Todos veían que no comprendían todo, pero que estaban leyendo algo donde se escondía una contraverdad pública, o sea, lo que está en contra de lo dado, de lo establecido. A mí me fascinó Nietzsche en ese Buenos Aires inolvidable, que merecería todos los elogios de universidad ambulante en cada café. En ese, cuando yo me iniciaba como escritor, como era un escritor cachorro, como dicen los ingleses, Nietzsche fue para mí la gran contravención central en todos mis libros después, que es esa sospecha sobre el enclaustramiento judeo-cristiano y la negación del basamento pagano de nuestra sociedad, que se da también en la sociedad precolombina, ¿no es cierto?, como en Europa se da, digamos, por la justaposición del judeocristianismo sobre la greco-latinidad. Estos choques profundos, que son los choques que tornan fascinante y neurótica la historia del occidente cultural, Nietzsche es el protagonista fundamental. A mí me ayudó enormemente esa voluntad abierta de búsqueda, de pensamiento que no pretende estar acabado, sino que pretende ser vitalizador y sugeridor. Pues sabés que me estaba acordando una cosa. Yo tomo Nietzsche muy fuertemente en la época del Proceso, aquí. Con una reflexión de fondo, que era esta: ¿dónde nos equivocamos? ¿Dónde nos equivocamos? Y me pareció empezar a entender dónde nos equivocamos. En esta, por supuesto, bueno, yo era peronista, lo sigo siendo, digamos, bueno, y pensábamos las cosas en ese momento en términos de liberación o dependencia. Y me empecé a dar cuenta, leyendo la filosofía de la afirmación que desarrolla Nietzsche, que quizá uno de nuestros grandes errores había estado en plantearnos, o en plantear la liberación, como negación del otro, y a partir del otro, y que en realidad de lo que se trataba era de la autoafirmación. Es decir, no afirmarse a partir de la negación del otro, nada de dialéctica, nada de Hegel y Marx, sino, si es necesario, eventualmente, negar al otro cuando la afirmación propia crece lo suficiente, digamos. Creo que ese fue un punto que me cambió la cabeza, y me hizo hacer mi pequeña autocrítica respecto de ciertas cosas, ¿no? Como también, y yo creo que esto influye mucho en los artículos que he leído tuyos, como también, digamos, la cosa de que el pensar de Nietzsche es un pensar de la diferencia, y en América Latina, y de la singularidad, y en América Latina necesitamos ese pensar, porque nosotros no somos lo absolutamente otro de Europa, es cierto, pero tampoco somos Europa. ¿Puedo hacer una crítica de los filósofos? Sí, cómo no. No de esto. Que son no incluyendo no, en general. No, pero digo, pensando en lo que Es decís que de lo América criticaba Latina. permanentemente. La novelística y la poética de América Latina se fabricaron en su idioma, se independizaron de Europa, sobre todo de la novela francesa. Hubo una revolución increíble de imponer nuestra forma imaginaria de ser, nuestra caracterología, nuestro erotismo, nuestro humorismo, García Márquez, Guimarães Rosa. Es una alteración total en el orden de la novela que podía haber escrito Canet o Wilde. El filósofo en América Latina no se apropió de un propio lenguaje, de un lenguaje personal. No hizo el proceso que hizo el Claro, de literato. destrucción del lenguaje filosófico internacional o de gran tradición a través de la filosofía germánica para nosotros. O sea, no hubo una interiorización y una liberación del lenguaje como hicieron los poetas y los novelistas. ¿Sabes por qué? Y a mí me parece que Nietzsche, para terminar enseguida, Sí. Nietzsche es la gran invitación a un pensar absolutamente liberado que integra lo poético para lograr lo verdadero. O sea, él decía, a veces la verdad no pasa por lo exacto. El pensamiento filosófico académico nos obliga a una noción casi escolar del exacto, que es perversa, y como vos decís, lo que me parece capital es hablar de la noción de verdad, porque Nietzsche nos invita a salir de esa noción de verdad fácilmente accesible en un itinerario lineal del pensar. Invita al pensamiento poético. O sea, podría ser Nietzsche el paso, la caída en el camino de Damasco que necesita el Ahí pensamiento pienso. filosófico Claro. latinoamericano Un gran desorden. para ser el mismo. Pienso que es necesario un gran desorden. No, un punto nada más, digamos, eso que vos decís es absolutamente así, digamos, pero hay que entender esto.
intentar, yo lo hago en mi modesta medida y otros lo hacen, un pensamiento filosófico propio desde Latinoamérica implica ser un paria. Es decir, quedar fuera de todas las instituciones Nietzsche, académicas. Nietzsche. Claro, sí. Nietzsche después de la Universidad de Berna, no te olvides que él era titular de la Universidad de Berna, a los 23 años de filología, ¿no? Claro. 23 Susana, años. ¿qué opinas sobre ese necesario paso de la filosofía latinoamericana? Pienso que impulsado en Nietzsche debajo de Adorno también nos ha sugerido pensar lo local, hablar con un lenguaje propio, rupturizar, romper, pero crear y afirmar, ¿no? Y no sé si monolíticamente o así como ellos dos afirman, ese proceso no se ha hecho. Creo que hay ejemplos sueltos, no estaría en condiciones de mencionar, pero hay ejemplos sueltos. Pero él, Abel Pose en lo literario dice Sí, hay no lo hemos un hablado. gran movimiento Neruda, García Márquez. Sí. que es hacerse dueño de una lengua. Sí, Esta es la invitación que yo creo Sí, fundamental sí, de sigue Nietzsche, vigente. aparte de todas las invitaciones filosóficas y del pensar, que el pensar encuentre su propio lenguaje con una insolencia increíble y sin fondo, ¿no? Que es el acto de la creatividad final, ¿no? claro. Yo quisiera hacer un pequeño homenaje, si puedo, Julio, porque hablo tanto, yo soy un latero. Quiero hacer un homenaje a los kioscos de Buenos Aires, donde el editorial Calomino, ¿te acordás, Fabre? El editorial Calomino y el editorial Thor publicaban a Nietzsche. Acá se leía Nietzsche en la calle. Acá, En ediciones baratas, a partir del año muchas veces. 20, a partir del año 20, esos eran los intelectuales argentinos. Hay que hacer un homenaje a esos traductores que iban a Thor y a veces por pesitos entregaban el ejemplar que después Thor editaba siempre libros que tenían los 169 páginas o 214, pero era como eran los pliegos, entonces cortaban la mitad del libro. Pero en todo caso, ese Buenos Aires maravilloso pudo leer a Nietzsche como Juan por su casa. Acá no se necesitaba ir a la grandes bibliotecas, esto vendía en los kioscos de La Plata, en los kioscos de la ciudad de Buenos Aires. Yo por eso me río un poco cuando algunos jóvenes ahora piensan que su formación, no me parece mal, pero pasa por estudiar en el exterior, con grandes bibliotecas. Yo siempre digo lo mismo, no sé si mi formación será muy buena, pero creo que algo me formé. Y me formé comprando libros por la calle No, Corrientes. pero en el Roque centro de los Fernández no, barrios. dijo que se educaba en el exterior solamente. Pero la economía es otra formación. Ahí está, No hablando claro. de la filosofía, No, digo con ironía. estoy hablando de la literatura. Ah, La porque economía es otra cosa. Esta fue una capital cultural maravillosa, es increíble. Nosotros hemos publicado a Hermann Broch antes que en Alemania. El más grande, el más difícil de los estilistas alemanes lo publica Argentina al año de su muerte, en 1947, la editorial Peuser. Lo habían publicado en Estados Unidos en la biblioteca Lincoln porque se daban cuenta de la grandeza de ese texto. Al año siguiente está Saint-Jean-Perse, lo publicamos antes que en Francia. Hay cosas increíbles de la aventura creativa de Argentina. Pero la gente se formaba en ese panoplia, teníamos la mejor edición marxista del mundo, ¿no? Nosotros, del mundo hispanoamericano. Yo quiero decir algo sobre el arte que está en el libro también, y está sobre todo en la carta a Cosima Wagner, que él le dirige, que es el vínculo entre el arte y la ilusión, y que deja atrás al pensamiento. En el sentido, Nietzsche dice, el hombre necesita del arte para vivir la ilusión que padece. Esta necesidad de ilusión, que en última instancia es una forma de la verdad. Pero Entonces me parece ese vínculo con el arte que subsiste más allá de del primer Nietzsche, subsiste en toda su obra con distintos matices, ¿no? y el tema está ahí, la verdad, o sea, la verdad nos quema, la verdad es horror, la verdad es insoportable, la verdad en serio, ¿no? Conduce- Es insoportable para el hombre, pero entonces hay una manera de procesarla, que es el arte, como posibilidad de encubrirla en la belleza. El horror Por de eso- la verdad verdadera, solo es vivible para nosotros, transfigurada en belleza. Por eso, dice Nietzsche joven, la única auténtica metafísica del hombre es el arte. Es el arte. No es la metafísica del filosofía. hombre. No es la Exactamente. filosofía. Exactamente. El Porque, único modo de hacer historia, porque el olvido. el problema es el instrumento de la filosofía que está hecho, es el concepto está hecho para las necesidades prácticas de la vida y para esa verdad que definitivamente es falsa, y entonces no es el instrumento apropiado para dejar vivir mínimamente ese horror. Por Y eso ese instrumento es la belleza. El conocimiento lleva a la muerte y el arte lleva a la vida.
Ahí está la gran diferencia. Pero por eso la tragedia es más metafísica que la filosofía. Claro. Por eso Sócrates es menos metafísico que Esquilo o que Sófocles. No, Y se la aprende. relación entre el filósofo y el poeta es realmente una relación que está presente en todos ellos, ¿no? Logos es eros, íntimamente lo mismo. Claro. Creo que es esa la lección, la gran lección de Nietzsche, ¿no? Y hablando de estos distintos oficios, y a propósito de lo que decía, bueno, la ilusión, el tema de la ilusión, la soportabilidad de la existencia, cosa que repiten el nacimiento de la tragedia, donde no era poeta, donde no era filósofo, era filólogo, ¿no? Y filólogo en nombre de sus la grandes palabra. disputas en esa universidad, o sea que ha pasado por distintas, ha tenido todas las facetas al mismo tiempo, más que ser polietápico. Y más que la memoria, para hacer historia, el olvido. No, ese es otro tema esencial. Fundamental. Ese es otro tema esencial. Ese es otro tema esencial, porque el tema es aquí también este. O sea, para poder vivir, además, no solamente hay que recordar, fundamentalmente hay que olvidar. Por eso esto tiene mucho que ver cuando a veces uno escucha ese discurso resentido de la memoria. Lo escuchamos en nuestro país muy a menudo, digamos. Basta de resentimiento. La vida también necesita ¿Qué olvido. quedaría del Todo- pueblo todos ruso, del sabemos. pueblo alemán si pasasen todo el día en el recuerdo, Dios mío? Hay- El olvido es fundamental. El olvido es fundamental. Es el espacio como el creatividad, sueño. no hay- no- Es como el espacio del sueño en la vida. Hay un libro que Se vuelve tendríamos loco el que no duerme. Y además, perdóname, una Sí. cosa más. El olvido es más originario que la memoria. El olvido no es una falla de la memoria. La memoria es una falla del olvido, porque la esencia de la vida es el olvido. Claro. Claro. Digamos. La Esto es gran al madre revés. primaria. Por eso Nemocine era la madre El de todas las viejo musas, desmadre. pero porque era una memoria. Se está complicando la Nemocine regla. era la madre de todas las musas porque era una memoria de lo que es esencialmente olvido. Hay un librito que ahora no Debe olvidé serlo. los autores, pero son varios, cuyo título es Los usos del olvido. Y creo que es un libro Lindísimo importante. título. Susana Barbosa, Silvio Maresca, Abel Pose y Fermín Febre. Para mí ha sido realmente un lujo y un placer poder intentar hablar de Nietzsche juntos. Gracias.